¿Qué harías si esperases meses a una novia por correspondencia solo para ver a una niña bajar de ese polvoriento tren en 1887? ¿Le darías la espalda? ¿O descubrirías que a veces Dios envía justo lo que necesitas, no lo que quieres? El abrasador verano de 1887 había sido despiadado con la gente de Willow Creek, territorio de Montana. De Willow Creek, territorio de Montana. Remolinos de polvo danzaban sobre el paisaje árido, como espíritus de los condenados, y el sol caía con la furia de un dios iracundo. Ezekiel Thompson estaba de pie en el desgastado andén de la pequeña estación de tren, con sus manos callosas agarrando un telegrama arrugado. El papel había sido leído tantas veces que la tinta comenzaba a desvanecerse, pero se sabía las palabras de memoria. Llegaba el tren del martes, listo para casarse. El señor Whitmore. Hoy era martes. El tren llegaba en cualquier momento. Ezekiel se ajustó su desgastado sombrero Stetson y se secó el sudor de la frente con un pañuelo descolorido. A sus 34 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto y de hombros anchos tras años de duro trabajo en el rancho. Su cabello oscuro comenzaba a mostrar destellos plateados en las sienes, y la preocupación se dibujaba alrededor de sus ojos verdes. El rancho Thompson llevaba 3 años en apuros, desde el terrible invierno que mató a la mayor parte de su ganado y se llevó a su amada esposa, Priscilla, por neumonía. Había intentado arreglárselas solo, pero un hombre no podía dirigir un rancho y atender todas las necesidades domésticas él solo. La soledad lo consumía y el trabajo se estaba volviendo demasiado. Fue entonces cuando su vecino, el viejo Henrik Larson, sugirió la idea de una novia por correspondencia. Muchas buenas mujeres en el este buscan marido, dijo Henrik, acariciándose la barba canosa. Mi primo Magnus encontró a su esposa así. Llevaba 15 años casado y tenía 5 hijos pequeños. Basta. Ezequiel había puesto un anuncio en varios periódicos del este. Ranchero viudo en el territorio de Montana. Busca mujer respetable para matrimonio y compañía. Debe ser trabajadora y estar dispuesta a ayudar con las tareas domésticas. Solo consultas serias. Había recibido varias respuestas, pero la carta de Millicent Whitmore había destacado. Escribió con letra pulcra y cuidadosa, y expresó su deseo de una vida tranquila lejos del bullicio de las ciudades. Mencionó tener 26 años, experiencia en cocina y costura, y estar lista para empezar de cero en los territorios occidentales. Parecía perfecta. El lejano silbido del tren que se acercaba interrumpió sus pensamientos. Una columna de humo negro apareció en el horizonte, creciendo a medida que el caballo de hierro avanzaba lentamente hacia Willow Creek. El corazón de Ezequiel empezó a latir con fuerza. En tan solo unos minutos conocería a la mujer que se convertiría en su esposa, la mujer que lo ayudaría a salvar su rancho y tal vez incluso a sanar su corazón roto. El tren llegó a la estación con un gran silbido de vapor y un chirrido de frenos. Ezequiel dio un paso adelante, con la mirada escudriñando las ventanillas del vagón. El revisor, un hombre corpulento llamado Jeremiah Pike, bajó del tren y comenzó a ayudar a los pasajeros a desembarcar. Primero llegó la Sra. Henderson, la esposa del banquero, que regresaba de visitar a su hermana en Denver. Luego llegó el viajante de comercio Barnaby Walsh con sus cajas de muestras. Le siguieron algunas caras conocidas, pero ni rastro de Millicent Whitmore. Las palmas de Ezequiel sudaban. Quizás había perdido el tren. Quizás había cambiado de opinión. Quizás toda esta idea había sido una tontería desde el principio. Entonces, el revisor se acercó para ayudar a alguien a bajar del tren. Ezequiel estiró el cuello para ver, esperando ver por primera vez a su prometida. En cambio, una niña pequeña subió al andén. No tendría más de 10 años, con el pelo color miel recogido con pulcritud en la espalda y un sencillo vestido azul que ya no era tan elegante. Llevaba una bolsa de viaje desgastada que parecía demasiado pesada para su pequeña complexión, y sus grandes ojos marrones recorrieron nerviosamente el andén. Ezequiel parpadeó con fuerza, seguro de que estaba viendo cosas. El calor debía estar afectándolo, pero cuando volvió a mirar,
La niña seguía allí, de pie, sola en el andén, mientras los demás pasajeros se dispersaban. Disculpe, señor, dijo una voz suave y clara. La niña se había acercado a él y lo miraba con esos enormes ojos marrones. ¿Es usted el señor Ezekiel Thompson? Por un instante Ezekiel no pudo encontrar la voz. Ah, sí, lo soy. ¿Pero quién eres tú, niña? Soy Magnolia Whitmore, dijo, extendiendo una manita con sorprendente formalidad. Bien te fue. Pero la mayoría me llama Maggie. Creo que me esperabas. El mundo pareció tambalearse. Ezekiel miró fijamente a la niña, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Debe haber algún error, esperaba. Es decir, lo organice. Una esposa. Terminó Maggie con naturalidad, tenio. Sí, señor, lo sé. Mi tía Millicent debía venir, pero enfermó de tuberculosis hace 3 semanas. Falleció el domingo pasado, hace semanas. Falleció el domingo pasado. Las palabras impactaron a Ezekiel como un golpe físico. ¿Tu tía? Sí, señor. Era la única familia que me quedaba después de que mamá y papá murieran a causa de la fiebre la primavera pasada. Antes de morir, la tía Millicent me hizo prometer que iría en su lugar. Dijo que, por tus cartas, parecías un buen hombre y que tal vez podrías necesitar ayuda en tu rancho, aunque no fuera la que esperabas. Ezequiel miró desesperado alrededor del andén, como si otro adulto pudiera materializarse para reclamar a la niña. Pero ahora estaban solos, salvo Jeremiah Pike, que preparaba el tren para la salida. «Niña», dijo Ezequiel con cuidado, «no puedo». Es decir, esperaba que una mujer adulta lo hiciera. Este no es lugar para una niña pequeña. Maggie alzó la barbilla, con una dignidad que parecía ir más allá de su edad. «Disculpe, señor Thompson, pero llevo meses cuidándome a mí misma y a la tía Millicent. Sé cocinar, limpiar y remendar ropa. Soy más fuerte de lo que parezco, y no me da miedo el trabajo duro». El silbato del tren sonó, anunciando la salida. El revisor Pike se acercó, saludando a Ezekiel con la gorra. «¿Todo bien por aquí, Thompson?» Este pequeño te pertenecía. Ezekiel miró a Maggie, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y desafío. Sus pequeñas manos agarraban el asa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Todo en su postura sugería que estaba preparada para el rechazo, pero decidida a afrontarlo con dignidad. «Antes de empezar, nos encantaría que vieras la historia con atención y, al final, la calificaras del 1 al 10 en los comentarios. Sus comentarios nos ayudan a comprender el tipo de historias que disfrutan y nos guían para crear contenido aún mejor para ustedes». Ay, Ezekiel empezó, pero se detuvo. ¿Qué opción tenía? No podía volver a subir a una niña de 10 años a un tren que la llevaría a ninguna parte. No podía volver a subir a una niña de 10 años a un tren que la llevaría a ninguna parte, y a pesar de su sorpresa, algo en su franqueza y su evidente valentía le conmovió profundamente. «Sí», se oyó decir. «Sí, está conmigo». Pike asintió y volvió a subir. En cuestión de minutos, el tren partía de la estación, dejando a Ezekiel solo con su inesperada protegida. Permanecieron en un incómodo silencio por un momento, mientras el polvo del tren que partía se posaba a su alrededor. Por fin, Maggie habló. «Sé que esto no es lo que planeaba, señor Thompson. Si quiere enviarme al siguiente pueblo, lo entenderé, pero le prometo que no se arrepentirá de tenerme aquí. Me ganaré la vida». Había algo desgarrador en su forma de decirlo. Esta pequeña niña esforzándose tanto por ser valiente y práctica. Ezekiel se encontró pensando en su difunta esposa, Priscilla, y en cómo ella siempre había deseado tener hijos. Lo habían intentado durante años, pero nunca había sucedido. Quizás era la providencia obrando de maneras misteriosas. «Bueno», dijo finalmente, «creo que será mejor que te llevemos a casa entonces. Es un buen viaje al rancho». El alivio se reflejó en el rostro de Maggie, aunque intentó disimularlo. «Sí, señor». «Gracias, señor». Ezekiel la condujo a su carreta.
enganchada a dos robustos caballos llamados Trueno y Relámpago. La ayudó a subir al asiento de madera y cargó su maleta en la parte trasera. Mientras se dirigían por el polvoriento camino que conducía a su rancho, miró de reojo a su inesperada pasajera. «Háblame de ti, Maggie», le dijo mientras avanzaban traqueteando por el sendero lleno de baches. «¿De dónde vienes?» «De Filadelfia», respondió ella, incorporándose a pesar del traqueteo de la carreta. «Mamá y papá tenían una pensión allí hasta que enfermaron. Después de que fallecieron, me fui a vivir con la tía Millicent. Trabajaba de costurera, pero la tuberculosis la dejó demasiado débil para trabajar mucho hacia el final. ¿Y la cuidaste?» «Sí, señor. Aprendí a cocinar y limpiar por necesidad. La tía Millicent también me enseñó a coser de maravilla. Decía que una mujer siempre debe tener habilidades a las que recurrir». Ezekiel asintió, impresionado a pesar suyo. «¿Cuántos años tienes, niña?» «Cumpliré 11 en octubre», dijo Maggie. «Sé que soy pequeña para mi edad, pero soy fuerte. Nunca he estado enferma en mi vida». Cabalgaron en un cómodo silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el clip-clop de los cascos y el crujido de las ruedas de la carreta. El paisaje se extendía interminable a su alrededor. Praderas doradas salpicadas de artemisa y algún que otro álamo. A lo lejos, las montañas rocosas se alzaban como antiguos guardianes contra el cielo. «Es enorme aquí afuera», observó Maggie, con los ojos abiertos mientras lo asimilaba todo. «Así es», asintió Ezekiel. «Cuesta acostumbrarse, si estás acostumbrado a la vida de ciudad». «De acuerdo. Cuesta acostumbrarse, si estás acostumbrado a la vida de ciudad. Puede que te sientas solo». «No me importa la soledad», dijo Maggie en voz baja. «He estado solo casi toda mi vida». Algo en su tono le oprimió el pecho a Ezekiel. Esta pequeña había enfrentado más dificultades en su corta vida que muchos adultos. Se encontró deseando protegerla, darle la infancia que merecía. Al coronar una pequeña colina, el rancho Thompson apareció a la vista. No era gran cosa. Una modesta casa de campo con un porche envolvente, un granero que necesitaba una mano de pintura y algunas dependencias repartidas por la propiedad. El terreno se extendía por hectáreas en todas direcciones, gran parte de él ahora en barbecho por falta de ganado y de ayuda para trabajarlo. «Eso es mi hogar», dijo Ezekiel, señalando hacia los edificios. Maggie observaba el rancho con la misma expresión seria que parecía tener para todo. «Parece un buen lugar», dijo finalmente. «Tranquilo. También solía ser próspero», admitió Ezekiel, «antes de que llegaran los tiempos difíciles. Espero reconstruirlo. Ayudaré en lo que pueda», prometió Maggie solemnemente. Al llegar a la casa, Ezekiel sintió una extraña mezcla de aprensión y esperanza. Su plan de encontrar esposa ciertamente no había salido como esperaba. Pero tal vez, solo tal vez, este giro inesperado resultara ser una bendición disfrazada. Ayudó a Maggie a bajar de la carreta y llevó su bolso de mano al porche. La casa había estado cerrada casi todo el día, y dentro se sentía sofocante y cálido. Ezekiel abrió las ventanas para que entrara el aire mientras Maggie permanecía en el centro de la sala, observándolo todo. La casa estaba limpia pero sencilla, amueblada solo con lo necesario. Una chimenea de piedra dominaba una pared, con algunas sillas dispuestas a su alrededor. La cocina se veía a través de una puerta abierta, y unas escaleras subían al segundo piso. «Es muy bonita», dijo Maggie con educación. «Mucho mejor que el piso donde vivíamos la tía Millicent y yo. Me temo que no está muy decorado», dijo Ezekiel, viéndolo de repente con ojos de niño. «Mi esposa, Priscilla, tenía un don para hacer que las cosas parecieran acogedoras. No he tenido el valor de cambiar mucho desde que falleció». «¿Cuánto tiempo hace que murió?», preguntó Maggie con dulzura. «3 años, el invierno pasado». La voz de Ezekiel era baja. «Cogió neumonía durante una tormenta particularmente fuerte. El doctor no pudo llegar a tiempo». «Lo siento», dijo Maggie, y su compasión parecía sincera. «Perder a seres queridos es lo más duro del mundo». «Sí, lo es». Ezekiel se aclaró la garganta. «Bueno, déjame mostrarte dónde te alojarás. Hay una habitación libre arriba que te vendrá bien».
La condujo por la estrecha escalera hasta una habitación pequeña pero alegre en la parte trasera de la casa. Contenía una sencilla cama de hierro, una cómoda y un lavabo con jarra y palangana. La ventana daba al prado trasero, hacia las montañas. Esto iba a ser. Ezequiel empezó, pero se detuvo. Había estado a punto de decir que sería una guardería, la habitación donde él y Priscila planeaban poner a sus hijos. Bueno, ahora es tuya. Maggie dejó su bolso de viaje sobre la cama y miró a su alrededor con evidente placer. Es perfecto, señor Thompson. Gracias. Puedes llamarme Ezequiel si quieres. O Zeke. La mayoría de la gente lo hace. Sería un honor, señor. Me refiero a Zeke. Bajaron, y Ezequiel le enseñó el resto de la casa. La cocina, con su estufa de leña, y la bomba de agua manual en el fregadero, la pequeña despensa, el sótano, donde guardaban verduras y conservas. Me temo que no soy muy bueno cocinando, admitió Ezequiel. He estado comiendo principalmente frijoles y galletas. Maggie parecía horrorizada. Así no se come. Un hombre necesita comer bien para conservar las fuerzas. Si tienes provisiones, puedo prepararnos algo decente para cenar. Tengo cerdo salado, y patatas ofreció Ezequiel, y mostomates enlatados y un poco de harina. Eso estará bien, dijo Maggie, arremangándose. Bien. Siéntate, y déjame encargarme de esto. A pesar de sus protestas de que debía estar cansada del viaje, Maggie insistió en cocinar. Ezequiel se sentó a la mesa de la cocina y observó con asombro cómo la pequeña se movía por la cocina con la eficiencia de alguien que le doblaba la edad. Cortaba patatas con movimientos rápidos y seguros, sazonaba cerdo salado, y pronto tenía una comida deliciosamente fragante chisporroteando en la estufa. Preguntó: «Como dije, la necesidad es buena maestra», respondió Maggie, revolviendo las patatas. Cuando la tía Millicent se debilitaba demasiado para controlarla, era cuestión de aprender rápido o pasar hambre. Yo elegí aprender. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, se sentaron a disfrutar de la mejor comida que Ezequiel había comido en meses. El cerdo salado estaba perfectamente sazonado, las papas estaban doradas y crujientes, y Maggie incluso había logrado preparar unas galletas con la harina. «Esto está delicioso, Maggie», dijo Ezequiel, sintiendo cada palabra. «No recuerdo la última vez que disfruté de una comida casera como Dios manda». Maggie sonreía de orgullo. La tía Millicent siempre decía que la mejor manera de demostrar cariño es con buena comida. Después de cenar, se sentaron en el porche mientras refrescaba. La inmensidad del cielo occidental empezaba a llenarse de estrellas, más estrellas de las que Maggie jamás había visto en la ciudad. «Zeke», dijo en voz baja, «quiero que sepas lo agradecida que estoy de que no me hayas mandado lejos hoy. Sé que esto no era lo que planeabas». «No, no lo era», admitió Ezequiel, «pero empiezo a pensar que quizá era lo que necesitaba en lugar de lo que planeaba. Hablaba en serio sobre ganarme la vida. Puedo cocinar, limpiar y remendar ropa. Puedo cuidar un jardín si tienes semillas. Y se me dan muy bien los números». Llevaba todas las cuentas de la tía Millicent. «Creo que puedes hacer todas esas cosas», dijo Ezequiel. «Pero Maggie, aún eres una niña. Mereces divertirte, jugar y aprender, y no preocuparte por las preocupaciones de los adultos todo el tiempo». Maggie guardó silencio un buen rato. «Hace mucho que no soy una niña, Zeke, desde que mamá y papá enfermaron, pero tal vez aquí podría recordar cómo serlo, al menos a veces». Algo en su tono melancólico hizo que a Ezequiel le doliera el corazón. Esta niñita se había visto obligada a crecer demasiado rápido, a cargar con cargas que deberían haber sido de adultos. Si él pudiera darle, aunque fuera una pequeña muestra de la infancia despreocupada que se merecía, cualquier inconveniente valdría la pena. «Creo que podemos lograrlo», dijo con dulzura. «Mañana te mostraré el rancho como es debido. Hay un arroyo no muy lejos de aquí donde el agua corre clara y fresca. Hay un lago no muy lejos de aquí donde el agua corre clara y fresca. Podría ser un buen lugar para nadar». «Me gustaría», dijo Maggie en voz baja. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas brillaban más en lo alto.
A lo lejos, un coyote aulló, y otro respondió desde el otro lado del valle. El sonido podría haber asustado a un niño de ciudad, pero Maggie simplemente escuchó con interés. ¿Qué tipo de animales viven aquí?, preguntó. Oh, de todo tipo. Ciervos, alces, conejos, perritos de la pradera, coyotes, como los que acabas de oír. A veces lobos, aunque suelen vivir en las montañas. Los osos también, pero se ocupan de sus propios asuntos si tú te ocupas de los tuyos. ¿Y el ganado? Las cartas de la tía Millicent mencionaban que criabas ganado. La expresión de Ezequiel se ensombreció. Solía hacerlo. Perdí la mayor parte de mi rebaño hace 3 inviernos. No he tenido dinero para reponerlo adecuadamente desde entonces. En parte por eso yo. Su voz se fue apagando, sin querer mencionar su fallido plan de encontrar una esposa que lo ayudara a reconstruir su vida. En parte por eso necesitabas ayuda, terminó Maggie con tacto. Bueno, como dije, se me dan bien los números. Quizás pueda ayudarte a recuperarte. Quizás sí, dijo Ezequiel, sorprendiéndose a sí mismo por decirlo en serio. A la mañana siguiente, Maggie se levantó antes del amanecer, ya vestida y preparando el desayuno cuando Ezequiel bajó. El olor a tocino y café llenaba la cocina, y ella de alguna manera había logrado crear esponjosos panqueques con sus escasas provisiones. Buenos días, dijo alegremente. Espero que no te importe que haya empezado temprano. Quería demostrarte que hablaba en serio sobre ganarme la vida. Maggie, dijo Ezequiel, con seriedad, sentándose a la mesa. No tienes que demostrarme nada. Ya no eres un jornalero. Ahora eres familia. La palabra familia pareció pillarla desprevenida. Se le iluminaron los ojos y volvió rápidamente a la estufa. Gracias, dijo en voz baja. Qué bien oír eso. Sus 2 caballos y una vaca lechera llamada Bessie. Había gallineros, aunque ya estaban casi vacíos, y un huerto que se había convertido en maleza por su negligencia. Esto podría volver a ser muy productivo, dijo Maggie, observando el huerto descuidado. La tierra se ve rica. ¿Tienes semillas?, admitió Ezequiel. Tenía intención de plantar, pero entre el trabajo del rancho y tratar de mantener la casa funcionando. Bueno, para eso estoy aquí ahora, dijo Maggie con firmeza. Podemos arreglar este jardín y yo puedo cuidarlo mientras tú te encargas de lo demás. Caminaron hasta el arroyo que él había mencionado, un arroyo cristalino que serpenteaba entre álamos. El agua estaba realmente fresca y tentadora, y Maggie se arrodilló para echarse un poco en la cara. Es hermoso aquí, dijo, mirando la tranquilidad que lo rodeaba, tan diferente de Filadelfia. ¿Echas de menos la ciudad?, preguntó Ezequiel. Maggie lo pensó detenidamente. Echo de menos algunas cosas, el ruido de la gente, los carruajes y la vida a mi alrededor, pero no echo de menos las calles abarrotadas ni el olor de tanta gente viviendo tan cerca, y no echo de menos no ver más que un pequeño trozo de cielo entre los edificios. Durante los días siguientes, Maggie se adaptó a la vida en el rancho con una facilidad asombrosa. Se encargó de cocinar por completo, y Ezequiel se encontró deseando comer por primera vez en años. Limpió la casa de arriba abajo, organizó los papeles dispersos y comenzó a restaurar el huerto. Pero más que el servicio doméstico, Maggie aportó algo más a la vida del rancho. Su presencia llenaba los espacios tranquilos que habían resonado con la soledad durante tanto tiempo. Tarareaba mientras trabajaba, hacía innumerables preguntas sobre la vida en el rancho y mostraba un interés genuino en todo lo que Ezequiel intentaba enseñarle. Una noche, aproximadamente una semana después de su llegada, estaban sentados en el porche, después de cenar cuando Maggie sacó a relucir un tema que ambas habían tenido en mente. Zeke, dijo con cuidado, ¿qué les vas a contar a la gente del pueblo sobre mí? Era una pregunta justa. Ezequiel se había estado preguntando lo mismo. No podía explicar bien que había pedido una novia por correspondencia y que en cambio había tenido un hijo. ¿Qué crees que deberíamos decirles?, preguntó. Bueno, dijo Maggie pensativa, supongo que podríamos decir que soy tu sobrina. Vine a vivir contigo después de que murieran mis padres. Eso se acerca bastante a la verdad. Es una buena idea, asintió Ezequiel. La hija de mi hermano, quizá. Murió en la guerra, asintió Ezequiel.
La hija de mi hermano, quizá. Murió en la guerra. Así nadie podría comprobar la historia. Puedo ser Magnolia Thompson en lugar de Whitmore, añadió Maggie. Así, si alguien pregunta por la muerte de mi tía, no habrá confusión. Ezequiel volvió a sorprenderse por lo madura y considerada que era para su edad. Tienes una buena cabeza, y ella era muy considerada para su edad. Tienes una buena cabeza, Maggie Thompson. Sonrió radiante al oír su nuevo nombre. Me gusta cómo suena. La primera prueba de su historia llegó el sábado siguiente, cuando fueron al pueblo a comprar provisiones. Willow Creek era un pequeño asentamiento con una tienda de abarrotes, una cantina, una iglesia y poco más. La noticia corrió como la pólvora en una comunidad tan pequeña, y Ezequiel sabía que todos sentirían curiosidad por su inesperado compañero. Efectivamente, apenas habían atado los caballos frente a la tienda de abarrotes de Morrison, cuando Bertha Morrison salió a toda prisa, con la mirada fija en Maggie con una curiosidad manifiesta. «Vaya, Ezekiel Thompson», exclamó. «¿Quién es esta encantadora jovencita?» «Bertha, te presento a mi sobrina, Magnolia», dijo Ezequiel con suavidad. «Vino a vivir conmigo después de la muerte de sus padres». «Ay, pobrecita», arrulló Bertha, inclinándose a la altura de Maggie. «Siento mucho tu pérdida, pero qué bueno que tengas a tu tío para cuidarte». «Sí, señora», respondió Maggie cortésmente. «El tío Ezequiel ha sido muy amable». «¿Y de dónde vienes, niña?» «De Filadelfia», respondió Maggie. «Es muy diferente aquí, pero me gusta mucho». Bertha los acribillaba a preguntas mientras compraban, pero Maggie se comportó con aplomo y dio respuestas que respaldaban su historia a la perfección. Para cuando salieron de la tienda, Ezekiel confiaba en que su tapadera resistiría el escrutinio. Con el paso de las semanas, Maggie se convirtió en una figura habitual en Willow Creek. Acompañó a Ezequiel a la iglesia los domingos, donde cautivó a la congregación con su dulce voz y su trato respetuoso. El pastor, el reverendo Hutchins, se interesó especialmente en su educación y se ofreció a prestarle libros de su biblioteca personal. «La niña es extraordinariamente inteligente», le dijo a Ezequiel después de un servicio. «¿Has pensado en su educación?» Era otro aspecto del cuidado de Maggie que Ezequiel no había considerado del todo. La escuela más cercana estaba en el pueblo, demasiado lejos para viajar a diario desde el rancho. «Lo he estado pensando», dijo Ezequiel. «Quizás podría organizar su internado en el pueblo durante el año escolar». Pero cuando le mencionó esta idea a Maggie, ella pareció afligida. «¿Quieres que me vaya?», preguntó en voz baja. «No que te vaya», dijo Ezequiel rápidamente. «Solo necesitas una educación, Maggie. Eres demasiado inteligente como para no tener una educación adecuada». «Puedo aprender de los libros», dijo. «El reverendo Hutchins dijo que me prestaría todo lo que quisiera y que podrías enseñarme cosas prácticas. Por favor, no me obligues a vivir con desconocidos». La súplica en su voz lo decidió. «De acuerdo», dijo. «Ya encontraremos otra solución. Quizás el reverendo esté dispuesto a darte clases particulares un par de veces por semana». El alivio inundó el rostro de Maggie. «Gracias, Zeke. Prometo que estudiaré mucho y no seré ninguna molestia». «No eres ninguna molestia, niña», le aseguró Ezekiel. «Eres lo mejor que le ha pasado a este rancho en años». Y era cierto. Bajo la influencia de Maggie, el rancho empezaba a revivir. El huerto producía abundantemente. La casa se mantenía limpia y acogedora, y Ezekiel se encontró comiendo mejor que desde la muerte de Priscilla. Pero más que las mejoras prácticas, Maggie le había devuelto la alegría. Una noche de finales de agosto, sentados en el porche viendo la puesta de sol, Maggie sacó a relucir un tema que lo sorprendió. «Zeke», dijo vacilante, «¿alguna vez piensas en casarte? O sea, de verdad esta vez». Ezekiel casi se atraganta con el café, que lo provocó. «Bueno», dijo Maggie con cautela, «sé que te sentías solo antes de mi llegada y sé que querías una esposa que te ayudara con el rancho y te hiciera compañía. Puedo ayudar con las tareas del rancho, pero no puedo. Bueno, no puedo ser tu esposa». «Maggie», dijo Ezekiel con dulzura, «ya no necesito una esposa. Te tengo a ti,
y con eso tengo suficiente familia. Pero ¿qué pasará cuando crezca y me case algún día?, preguntó Maggie. Volverás a estar solo. Tenía razón, aunque Ezekiel no soportaba la idea de que Maggie se marchara algún día. En tan solo unos meses se había vuelto tan importante para él que no podía imaginar el rancho sin ella. Eso está muy lejos, dijo finalmente. Ya lo superaremos cuando llegue el momento. Solo quiero que seas feliz, dijo Maggie con seriedad. Has sido muy buena conmigo, y quiero asegurarme de que tú también estés bien cuidada. A Ezekiel le conmovió su preocupación. Estoy feliz, Maggie. Más feliz que en años. No tienes que preocuparte por mí. Con la llegada del otoño, Ezekiel empezó a preocuparse por el invierno. Aún no tenía suficiente ganado para generar ingresos significativos, y sus ahorros se estaban agotando. Había esperado que una esposa aportara recursos al matrimonio, pero ahora tenía una boca más que alimentar y ningún ingreso extra. Una noche, mientras estaba sentado a la mesa de la cocina revisando sus cuentas, Maggie apareció a su lado. «Los números no pintan bien, ¿verdad?», dijo, estudiando el libro de contabilidad con expresión seria. «¿Cómo lo hiciste?», empezó a decir Ezekiel, y luego recordó su afirmación de que se le daban bien los números. No parecen muy prometedores. ¿Puedo?», preguntó Maggie, tomando el lápiz. Ezekiel la observó con asombro mientras ella repasaba rápidamente sus cálculos, comprobando sus cálculos y reorganizando las columnas. «Cometiste algunos errores», dijo, señalando varias entradas, «y olvidaste contabilizar los ingresos por la venta de verduras a la tienda de Morrison». «Y olvidaste contabilizar los ingresos por la venta de verduras a la tienda de Morrison». «¿Qué ingresos por la venta de verduras?». «Bueno, tenemos más productos de los que podemos comer o conservar», dijo Maggie. Le pregunté a Lastra Morrison si estaría interesada en comprar nuestro excedente, y dijo que pagaría bien por verduras frescas, sobre todo a estas alturas de la temporada, cuando la mayoría de los huertos están agotados. Ezekiel la miró fijamente. «Has estado vendiendo nuestras verduras». «Solo lo que sobra», dijo Maggie rápidamente. «Espero que no te importe. He estado ahorrando el dinero para dártelo, pero quería que fuera una sorpresa». Desapareció arriba y regresó con un pequeño frasco lleno de monedas y billetes. Cuando Ezekiel lo contó, se asombró al encontrar casi $20. «Maggie, esto es maravilloso», exclamó, «pero deberías habérmelo dicho». «Quería demostrar que podía aportar más que solo cocinando y limpiando», dijo tímidamente. «La señora Morrison dice que también comprará todas las calabazas de invierno y tubérculos que nos sobren». Al revisar el libro de contabilidad corregido, con los ingresos por las verduras incluidos, Ezekiel se dio cuenta de que su situación no era tan grave como pensaba. Podrían pasar el invierno cómodamente, y si el acuerdo de Maggie con la tienda continuaba, incluso podrían empezar a reconstruir el rebaño de ganado en primavera. «Eres increíble, lo sabes», le dijo. Maggie se sonrojó de placer. «Solo quiero hacer mi parte». Ese año, el invierno llegó temprano, con las primeras nevadas a finales de octubre. A Ezekiel le preocupaba cómo Maggie soportaría el aislamiento del invierno en Montana, pero parecía disfrutar de los meses tranquilos. Pasaba los días leyendo libros prestados por el reverendo Hutchins, practicando costura y ayudando a Ezekiel con proyectos de interior como reparar áperos y mantener herramientas. Por las noches se sentaban junto al fuego y Ezekiel le contaba historias sobre los inicios del rancho, sobre su vida con Priscilla y sobre la naturaleza salvaje antes de la llegada de los colonos. Maggie era una excelente oyente, hacía preguntas reflexivas y mostraba un interés genuino por su pasado. «Cuéntame sobre tu esposa», le dijo una noche nevada. «¿Cómo era ella?». Ezekiel guardó silencio un momento, sorprendido de descubrir que hablar de Priscilla ya no le causaba el mismo dolor agudo de antes. «Era amable», dijo finalmente, «y divertida. Siempre encontraba algo para reírse. Amaba este lugar, incluso en los momentos difíciles». «¿Crees que le habría gustado?», preguntó Maggie. «Oh, te habría adorado», dijo Ezekiel sin dudar. «T.S. siempre quiso tener hijos. Te habría malcriado muchísimo». «Creo que a mí también me habría gustado», dijo Maggie en voz baja.
Al acercarse la Navidad, Ezequiel se dio cuenta de que quería que fuera especial para Maggie. Nunca había prestado mucha atención a las fiestas desde la muerte de Priscilla, pero la idea de darle a esta maravillosa niña una Navidad como Dios manda lo llenaba de emoción. Hizo un viaje secreto al pueblo y gastó parte del dinero que habían ahorrado cuidadosamente en regalos. Un vestido nuevo para Maggie, algunas cintas para el pelo, un juego de libros y materiales para hacer proyectos de costura más sofisticados. Incluso consiguió una muñeca pequeña, aunque le preocupaba que se creyera demasiado mayor para esas cosas. Maggie, mientras tanto, trabajaba en su propio proyecto secreto. Ezequiel solía descubrirla escondiendo algo rápidamente al entrar en una habitación, y ella había empezado a echarlo de la cocina a deshoras. La mañana de Navidad, intercambiaron regalos a la luz del fuego. Maggie se quedó boquiabierta de alegría al ver el vestido y los libros, y sorprendió a Ezequiel abrazando fuertemente a la muñeca. No he tenido una muñeca desde que era muy pequeña, admitió. Pensé que ya no quería una, pero es preciosa. Sus regalos fueron aún más conmovedores. Le había cosido una camisa nueva con tela que había conseguido de alguna manera, bordada con sus iniciales, con puntadas pulcras y cuidadosas. También le había hecho un par de mitones abrigados y una bufanda a juego, pero el regalo más preciado fue una pequeña caja de madera que le entregó con evidente nerviosismo. No es mucho, dijo ella al abrirla, pero quería darte algo muy especial. Dentro de la caja había una fotografía, un retrato formal de los dos que, de alguna manera, ella había conseguido que se tomaran durante uno de sus viajes a la ciudad. Estaban juntos frente al fondo pintado del fotógrafo, con la mano de Ezequiel sobre el hombro de Maggie, ambos sonriendo. Al final, con la cuidadosa letra de Maggie, se leía: La familia Thompson, Navidad de 1887. Ezequiel sintió un nudo en la garganta por la emoción. Maggie, esto es perfecto. Quería que tuvieras algo para recordar este año. Ella dijo: el año en que nos convertimos en familia, lo atesoraré siempre. Ezequiel prometió, y dijo cada palabra en serio. Ese invierno resultó ser uno de los periodos más felices de su vida desde la muerte de Priscilla. A pesar del frío y el aislamiento, el rancho volvía a cobrar vida con la presencia de Maggie. Tenía una forma especial de maravillarse en las cosas más pequeñas. Los dibujos que la escarcha formaba en las ventanas, la forma en que la nieve se aferraba a las ramas de los pinos, las huellas que dejaban los animales en el patio. Cuando por fin llegó la primavera, trajo consigo nuevos retos y oportunidades. Ezequiel había estado manteniendo correspondencia con ganaderos y tenía suficiente dinero, ahorrado de las ventas de verduras de Maggie, para comprar un pequeño rebaño. La perspectiva de volver a tener ganado en el rancho lo llenaba de emoción, pero también significaba largas jornadas de trabajo duro por delante. Quiero ayudar con el ganado, anunció Maggie una mañana durante el desayuno. Maggie, trabajar con el ganado es peligroso, protestó Ezequiel. Estas no son vacas lecheras mansas. El ganado de pastoreo puede ser impredecible. Entonces enséñame a manejarlos bien, dijo con determinación. No tengo miedo y soy más fuerte que cuando llegué aquí. Nación, no tengo miedo y soy más fuerte que cuando llegué aquí. Era cierto. Meses de buena comida y trabajo al aire libre habían llenado su pequeño cuerpo y le habían dado color a sus mejillas. Aún era pequeña para su edad, pero se movía con seguridad y parecía capaz de mucho más que la mayoría de los niños de 11 años. En contra de su buen juicio, Ezequiel comenzó a enseñarle el manejo básico del ganado. Para su sorpresa, ella demostró una aptitud natural para trabajar con los animales. Tenía una presencia tranquila y firme que parecía tranquilizar incluso a las vacas más asustadizas, y aprendió rápidamente a anticipar sus movimientos. Tienes un don para esto, le dijo después de verla separar con éxito a una novilla testaruda de la manada. Los animales simplemente tienen sentido para mí, respondió Maggie, palmeando el flanco de la novilla. Son honestos. Si están asustados, enojados o contentos, lo demuestran abiertamente, no como las personas, que a veces dicen una cosa y quieren decir otra. La observación le pareció a Ezequiel extraordinariamente perspicaz para alguien tan joven.
Pero Maggie siempre había sido sabia para su edad. A medida que avanzaba el verano, la noticia de la recuperación del rancho Thompson empezó a correr por el territorio. El pequeño rebaño de Ezequiel estaba sano y en crecimiento. Su huerto era la envidia del condado, y los visitantes a menudo comentaban lo bien cuidado que se veía todo. «Tienes un lugar muy especial aquí», Thompson comentó el juez Whitfield durante una visita para tasar propiedades a efectos fiscales, «y esa sobrina tuya es una joven extraordinaria. Tienes suerte de tener una familia tan capaz». «Sí, lo soy», coincidió Ezequiel, observando a Maggie manejar con maestría a un ternero díscolo. «No sé qué haría sin ella». Pero su pacífica existencia se vio amenazada un caluroso día de julio cuando un extraño llegó al rancho. Era un hombre bien vestido, de unos 40 años, con fríos ojos grises y un aire de autoridad que inmediatamente puso a Ezequiel en guardia. «¿Señor Thompson?», dijo el hombre, desmontando de un hermoso caballo castaño. «Me llamo Chester Whitmore. Creo que tiene algo que me pertenece». A Ezequiel se le heló la sangre. «Whitmore, el mismo nombre que la tía de Maggie. No sé a qué te refieres». «Creo que sí». La sonrisa de Whitmore era tenue y desagradable. «Mi difunta hermana tenía una hija. Magnolia, creo que se llamaba. La niña desapareció de Filadelfia tras la muerte de Millicent, y la he estado buscando desde entonces». «Maggie es mi sobrina», dijo Ezequiel con cautela. «Vino a vivir conmigo después de que sus padres murieran», dijo Ezequiel con cuidado. «Vino a vivir conmigo después de que sus padres murieran». «¿Sus padres?». Whitmore rió con dureza. «Sus padres murieron de fiebre, y ella se fue a vivir con mi hermana. Cuando Millicent falleció, la niña quedó bajo mi tutela. Se escapó antes de que pudiera recogerla, pero ya la encontré». La mente de Ezequiel daba vueltas. Si este hombre era de verdad el tío de sangre de Maggie, podría tener derechos legales sobre ella. «¿Qué quieres con ella?». «Lo que es mío por derecho», respondió Whitmore. «La niña recibirá una herencia. Sus padres dejaron una pequeña propiedad que he estado administrando. Necesita volver a Filadelfia conmigo para reclamarla. Es feliz aquí», dijo Ezequiel con firmeza. «La han cuidado bien y está prosperando. Estoy seguro de que sí, pero la ley es la ley, señor Thompson. Como su pariente vivo más cercano, tengo derecho a decidir sobre su futuro». En ese momento, Maggie apareció por la esquina del establo, guiando a Bessie, la vaca, de vuelta del pasto. Al ver a Whitmore, se detuvo en seco, palideciendo. «Hola, Magnolia», dijo Whitmore con suavidad. «Noe, es hora de volver a casa». No, dijo Maggie en voz baja, pero su voz se oyó con claridad en el patio. «Ahora este es mi hogar. No te pongas difícil, niña. Vendrás conmigo, te guste o no». Ezequiel se puso delante de Maggie, protegiéndola. «No se irá a ningún lado. Si tienes una reclamación legal, tendrás que demostrarla por los medios adecuados». «Tengo toda la documentación que necesito», dijo Whitmore, dándose una palmadita en el bolsillo del abrigo. «Actas de nacimiento, actas de defunción, prueba de mi tutela. El sheriff local me respaldará». «Luego veremos qué dice el sheriff Morrison al respecto», respondió Ezequiel, aunque se le encogía el corazón. Si Whitmore realmente era pariente consanguíneo de Maggie, con los papeles en regla, Ezequiel poco podría hacer para detenerlo. «Zeke», susurró Maggie, tirándole de la manga, «¿puedo hablar contigo?». «A solas». Ezequiel le hizo un gesto a Whitmore. «Espera aquí, volvemos enseguida». Condujo a Maggie al granero, donde ella rompió a llorar de inmediato. «Está mintiendo», sollozó. «Es mi tío, pero no es un buen hombre. Se jugó casi todo su dinero y quiere el mío. La tía Millicent me advirtió sobre él antes de morir. Dijo que vendría a buscarme si alguna vez se enteraba de mi herencia». «¿Qué herencia?», preguntó Ezequiel con dulzura. «Mamá y papá tenían algo de dinero ahorrado y eran dueños de una pensión sin deudas. Cuando murieron, todo pasó a mi fideicomiso hasta que cumpla los 18. Pero el tío Chester lleva meses intentando controlarlo. Por eso, en parte, la tía Millicent quería alejarme para protegerme de él». Ezequiel apretó la mandíbula con rabia.
Quiere usarte para sacarte el dinero. Sí, y una vez que tenga control legal sobre mí, podrá hacer lo que quiera con mi herencia. La tía Millicent dijo que incluso podría intentar casarme joven con uno de sus amigos jugadores para pagar sus deudas. La idea le revolvió el estómago a Ezequiel. Eso no va a pasar, Maggie. No dejaré que te lleve. Pero, ¿y si la ley está de su lado? ¿Y si tengo que irme? Ezequiel guardó silencio un largo rato, pensando con furia. Entonces, una idea empezó a formarse en su mente, desesperada, pero posiblemente su única oportunidad, Don Flass. Maggie dijo, con cuidado, ¿qué te parecería si te adoptara legalmente, convirtiéndote en mi hija ante la ley, no solo ante nuestros corazones? Maggie abrió mucho los ojos. ¿Podrías hacer eso? Creo que sí. El juez Whitfield me debe un favor y ha visto lo bien que te han cuidado aquí. Si podemos demostrar que Whitmore abandonó su responsabilidad contigo y que estás mejor como mi hija adoptiva. Eso me gustaría más que nada, dijo Maggie, con vehemencia. Eres más padre que nadie para mí. Entonces lucharemos contra esto, prometió Ezekiel. He said, my dear. Pero podría significar una larga batalla legal y no hay garantía de que ganemos. No me importa cuánto tarde, dijo Maggie. Aquí es donde pertenezco. Regresaron al patio y encontraron a Whitmore paseándose impaciente junto a su caballo. ¿Has recobrado el juicio? Preguntó con frialdad. De hecho, sí, respondió Ezekiel. Voy a impugnar tu demanda en los tribunales. Tengo la intención de adoptar a Magnolia legalmente y darle la opción de elegir dónde quiere vivir. El rostro de Whitmore se ensombreció. No puedes hacer eso. Soy su pariente de sangre. La sangre no hace familia, dijo Ezekiel con firmeza. El amor y el cariño sí, y esta niña ha sido querida y cuidada aquí como nunca lo fue en Filadelfia. Te arrepentirás de esto, Thompson, gruñó Whitmore, montando su caballo. Regresaré con el sheriff y me llevaré a la niña por la fuerza, si es necesario. Si lo intentas, tendrás que rendir cuentas ante mí, respondió Ezekiel, moviendo instintivamente la mano hacia el arma que llevaba en la cadera. Whitmore dio la vuelta a su caballo y se alejó al galope, dejando una nube de polvo a su paso. Las siguientes semanas fueron tensas y difíciles. Whitmore cumplió su amenaza de regresar con respaldo legal, pero el sheriff Morrison era un hombre justo que insistió en una audiencia adecuada antes de que cualquier niña fuera retirada de un hogar donde claramente prosperaba. El juez Whitfield accedió a escucharla, el caso, y Ezekiel contrató al mejor abogado que pudo permitirse con sus ahorros. La audiencia se fijó para finales de agosto, lo que les dio tiempo para preparar su caso. Todo el pueblo de Willow Creek pareció unirse en torno a Maggie y Ezekiel. Los vecinos dieron testimonio de la felicidad y la buena salud de Maggie. El reverendo Hutchins habló de su carácter e inteligencia, e incluso Lasra. Morrison, del almacén general, testificó sobre el carácter trabajador de Maggie y su contribución a la comunidad. Whitmore, por su parte, presentó pocas pruebas de su idoneidad como tutor, más allá de su parentesco consanguíneo y sus pretensiones económicas. Al ser interrogado con detenimiento, sus verdaderos motivos quedaron claros para todos en la sala. Su señoría, argumentó el abogado de Ezekiel, este hombre no ha mostrado ningún interés en el bienestar de la niña durante más de un año. Solo compareció cuando supo que ella tenía una herencia que podía controlar. El señor Thompson, en cambio, le ha brindado a Magnolia un hogar amoroso, una atención excelente y la oportunidad de crecer en un entorno estable. Al final, la decisión del juez Whitfield fue rápida y contundente. Para este tribunal, es evidente que el interés superior del niño reside en el señor Thompson, declaró. Se concede la petición de adopción. Magnolia Thompson. Por la presente eres legalmente hija de Ezekiel Thompson, con todos los derechos y protecciones que ello conlleva. Maggie rompió a llorar de alegría y abrazó a Ezekiel. La sala estalló en aplausos, e incluso el severo juez se secó las lágrimas. Whitmore salió furioso de la sala, prometiendo apelar, pero su abogado le advirtió discretamente que ningún tribunal superior revocaría una decisión tan tajante. Esa noche, de vuelta en el rancho, Ezekiel y Maggie se sentaron en su rincón favorito del porche, contemplando cómo el atardecer teñía el cielo de brillantes colores.
Entonces dijo Ezekiel en voz baja. ¿Qué se siente ser oficialmente Magnolia Thompson? Es como volver a casa, respondió Maggie, apoyándose en su hombro, aunque he estado en casa todo este tiempo. Sí, lo has estado, coincidió Ezekiel, rodeándola con el brazo. Desde el momento en que bajaste de ese tren, fuiste familia. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Maggie, acogiéndome en lugar de devolverme cuando te diste cuenta del error. Ezekiel guardó silencio un largo rato, pensando en todos los cambios que había traído el último año. Su rancho volvía a prosperar. Su casa estaba llena de risas y vida, y había descubierto un amor más profundo de lo que jamás había imaginado, el amor de un padre por su hija. Nunca, dijo con firmeza, ni por un instante. Eres lo mejor que me ha pasado, Maggie Thompson. Me salvaste, dijo Maggie en voz baja, de más maneras de las que imaginas. Nos salvamos mutuamente, corrigió Ezekiel. Eso es lo que hacen las familias. Mientras las estrellas empezaban a aparecer en el vasto cielo de Montana, padre e hija permanecieron sentados juntos en un cómodo silencio, ambos agradecidos por el viaje inesperado que los había unido. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades, y lo afrontarían juntos, una familia forjada no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, el amor, la confianza y los lazos inquebrantables del corazón. Años más tarde, cuando Maggie ya era mayor y tenía hijos que jugaban en el mismo jardín donde antes cultivaba verduras, les contaría la historia de cómo llegó a formar parte de la familia Thompson. Les hablaría del hombre valiente que pudo haber alejado a una niña asustada, pero en cambio decidió abrirle su corazón y su hogar. Les hablaría de segundas oportunidades y bendiciones inesperadas, de cómo a veces las mejores cosas de la vida se disfrazan de problemas. Pero sobre todo, les hablaría del amor, de las mejores cosas de la vida que se disfrazan de problemas. Pero sobre todo, les hablaría del amor, del tipo de amor que ve más allá de las circunstancias, del corazón de una persona, del tipo de amor que construye familias a partir de desconocidos, y del tipo de amor que perdura para siempre, prosperado de generación en generación, transmitido de generación en la familia que comenzó con un simple error, y un hombre lo suficientemente valiente como para aceptar lo inesperado. Y si visitaras ese lugar hoy, dicen que aún puedes sentir el amor que lo construyó. Aún puedes percibir la alegría de una niña que encontró su hogar y de un hombre solitario que encontró su propósito. A veces, las mejores respuestas a nuestras oraciones llegan de formas inesperadas. A veces, lo que creemos querer no es nada comparado con lo que realmente necesitamos. Y a veces, con mucha suerte, una niña de 10 años se baja de un tren y lo cambia todo para siempre. Ahora que ya viste la historia completa, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10 en los comentarios. Tus opiniones nos ayudan a mejorar y a garantizar que te ofrecemos historias que realmente disfrutas.